Hay un pensamiento por donde me gustaría esta mañana poder iniciar, y es algo que eh, está en mi corazón. Yo creo que es algo que Dios quiere de nosotros en este tiempo tan complejo, tan diferente para nosotros. Y es que lo que sigue, lo que viene de parte de Dios, tiene que ver con la innovación. Déjame leerte un pasaje de Éxodo 35. Luego Moisés dijo al pueblo de Israel: el Señor ha escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. El Señor llenó a Bezalel del Espíritu de Dios y le dio gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Y aquí vienen palabras que resalto. Él es un maestro, artesano, es un experto en trabajar oro, la plata y el bronce, es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas, en tallar madera, es un maestro en todo trabajo artístico. El Señor le ha dado tanto a él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la capacidad de enseñar a otros sus habilidades técnicas. El Señor los ha dotado de un talento especial en el arte de grabar y de diseñar, de tejer y bordar en hilo azul, púrpura y escarlata de lino fino. Ellos se destacan como artesanos y diseñadores. Y esto es lo que Dios nos dice en esta hora. Este es un tiempo de innovación. Es la primavera de la innovación porque estoy soltando, estoy liberando nuevas ideas, nuevos métodos, nuevas soluciones y nuevas formas de hacer las cosas en la tierra. Estoy enviando una porción adicional de mi gracia para que aprendas cosas nuevas, para inventar, crear y aprovechar mi creatividad. Mi espíritu suspira al oído de los que escuchan y captan mi voz mientras declaro: innova. La novedad de vida de Cristo abre tus horizontes y todo lo harás diferente y mejor. No dirijo mi gracia a un área en particular. La palabra que suelto en esta hora es innovación y tocará con poder cada área de tu vida: negocios, la vitalidad de la iglesia, el mundo de entretenimiento, las redes sociales, el gobierno, la ciencia, la salud, la educación. Ahora mismo es el momento que todas las cosas se hagan nuevas. Recibe hoy mi palabra. Colabora conmigo en mi creatividad. Deja que mi aliento de vida sople sobre tus proyectos y todo será nuevo y mejor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, porque aún en momentos difíciles como los que estamos viviendo, sabemos que tú estás en él, estás hablando a nuestras vidas. Hay algo muy bueno que se está cocinando y que vamos a salir más fortalecidos, más bendecidos, vamos a crecer, vamos a madurar. Y Señor, cuando nosotros más adelante reflexionemos sobre ese tiempo, no solamente estaremos agradecidos a ti, sino que nosotros mismos daremos cuenta de qué grande es nuestro Dios y qué cosas tan poderosas y nuevas el Señor está haciendo en nuestras vidas. Padre, quédate con nosotros mientras reflexionamos en ti y en tu palabra, y que sea tu Espíritu el que hable a través de este siervo tuyo para que traiga vida, novedad de vida a los que nos escuchan y nos están viendo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a regresar a nuestra historia, a las personalidades que estamos estudiando desde que inició el año, y quedamos a la mitad, un poquito más adelante de la mitad, con la historia de Jonás. Hoy, si Dios permite, vamos a terminar esta historia. Y estamos hablando de Jonás, que era un hombre rebelde. Y donde nosotros nos quedamos, y es en el momento en que las cosas van a empezar a cambiar de forma muy dramática en la vida de Jonás. Para mí, recordar la secundaria y la prepa
Es como abrir una herida a veces media dolorosa y un tanto profunda, porque desde segundo de secundaria y hasta el último año de prepa reprobé consistentemente todo lo que tuviera números, matemáticas, física, química, y si hubiera tenido clases del directorio telefónico también hubiera reprobado. Y sabes, de verdad te digo, sí estudiaba, bueno, para los extraordinarios, pero mi problema era el mismo que tenía Jonás, aprender. Nunca aprendí el misterio de los números y por eso me fue así en todas estas disciplinas. Jonás le batalló, pero finalmente aprendió su lección y cuando lo hizo, él obedecía a Dios. Yo quiero que tengas, por favor, tu Biblia ahí a la mano y ábralo conmigo a el libro de Jonás, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 3. Y como siempre, ten a un lado tuyo una libreta donde puedas tú tomar nota de aquellas cosas que Dios te esté mostrando a través de esta reflexión. Y vamos a leer este pasaje de Jonás 3:3. La Nueva Traducción Viviente dice, esta vez Jonás se levantó y obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Ahora Jonás, sin viajes en barco, sin siestas que tomar, sin que lo lanzaran al mar, esta vez Jonás se levantó y fue directo a Nínive. Y una vez que llegó, caminó todo un día por la ciudad y anunció que en 40 días todos serían destruidos. Y sabes, cuando yo preparaba mis notas para esta reflexión, de pronto esta profecía como que me cayó de peso y me hizo pensar en el coronavirus y lo que el mundo está sufriendo en estos días. Ya Becky lo apuntaba también. Cuarentena, 40 días. Y este era el anuncio que Jonás tenía que llevarle a Nínive. En 40 días van a ser destruidos. Nosotros sabemos que de esta epidemia sí salimos. Los de Nínive, Dios les estaba diciendo algo completamente diferente. El sermón de Jonás no era extenso, vamos, ni siquiera era profundo. Simplemente les decía a los habitantes de Nínive que en 40 días iban a ser borrados del mapa. Pero en esta noticia tan fuerte venía envuelta una buena noticia. Y era que los 40 días era una ventana de oportunidad para revertir la situación de Nínive. Sabes, Dios los hubiera podido destruir en cualquier momento, pero la advertencia venía acompañada de un componente y este era el tiempo, esos 40 días. Por eso el Señor quería que los ninivitas prestaran mucha atención. Como Dios todavía no los juzgaba, los ninivitas tenían la oportunidad de arrepentirse. Recuerda que siempre que Dios disciplina, y eso era lo que iba a hacer con los ninivitas, lo hace para que la persona cambie de rumbo y vuelva al Señor. Pero la maldad de los ninivitas había subido a Dios. Habían estas personas acumulado una gran carga de ira que Dios estaba a punto de descargarla sobre ellos. Dios es un Dios amoroso, pero también Dios es un Dios que se aira, es un Dios que se enoja. Lo que pasa es que cuando se enoja, Dios no peca. Este pueblo había acumulado una carga de ira enorme y ahora Dios simplemente la iba a descargar sobre ellos. Y en su misericordia, el Señor les dio 40 días para hacer algo al respecto. Y sí lo hicieron. Leímos que la ciudad de Nínive era tan grande que para recorrerla una persona normal le tomaba 3 días. Pero después que Jonás predicó en las esquinas y en las calles, en un solo día, no 3, todos respondieron, incluyendo el rey. Por la obediencia de Jonás, Dios les dio una altísima distinción. Dios le dio a Jonás una altísima distinción. Él es el único predicador en la historia que salvó a toda una ciudad, toda una nación con un solo sermón. Y además, la respuesta que recibió Dios de los ninivitas fue instantánea y genuina. Yo quiero ver qué pastor, qué predicador, qué profeta tiene este récord que tenía Jonás. Ve conmigo lo que dice Jonás 3:5.
Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó que lo que Jonás decía, bajó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Y esta era la angustia que vivía el pueblo de Nínive. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer y contenga su ira feroz y no nos destruya. ¿Sabes? Para iniciar un avivamiento único en la historia, Jonás fue el instrumento que Dios escogió. Y la verdad de Dios llegó a los más perversos y a los más violentos de la tierra. Y esta era la característica de esta nación de Nínive. Y lo asombroso es que el pueblo se arrepintió, el rey se arrepintió y hasta los animales dejaron de comer, que era una señal de luto, era una señal de que sus corazones estaban conmovidos, contritos. Bueno, pues hasta los animales experimentaron la mano de Dios. Y dimensiona lo que sucedió en Nínive. El rey mandó a todos, incluyendo animales, a que doblaran sus rodillas y se arrepintieran. El mensaje de Dios era muy concreto. Dentro de 40 días, Nínive será destruido. Ese era el mensaje. Y esta palabra sencilla transformó a una ciudad, que era una ciudad-nación, de principio a fin, desde el más importante hasta el más sencillo. En estos tiempos escuchamos mensajes fatalistas y siempre son difíciles de digerir. Cuando hablan del número de muertos que estiman, pues uno se pone a temblar. Pero en esta ocasión el mensaje de Jonás produjo una respuesta extraordinaria. Y en parte se debió a que Jonás decidió hacer lo que Dios le pidió desde un principio. Yo quiero que pienses en el poder de esta historia. Un rebelde como Jonás, que huye de la presencia de Dios, termina siendo el evangelista más espectacular de todos los tiempos. Vamos, ni Billy Graham lo hizo. Pero casi pierde la distinción porque no podía ver más allá de sus propias narices y de sus deseos egoístas. Dios quería y estaba tratando a Jonás para que aprendiera a caminar por fe. Mientras tanto, Jonás sabía que los ninivitas lo podían desollar vivo y colgar sus pellejos en un lugar público para mantener al pueblo sometido. Pero en vez de hacerle daño, la ciudad honró al profeta recibiendo el mensaje de arrepentimiento. Qué hermosa manifestación de honra recibe un siervo de Dios, que es recibir el mensaje que Dios estaba enviando. Y todos en Nínive se salvaron del juicio de Dios. Como tú ya te habrás dado cuenta por tu propia vida, Dios no explica lo que está haciendo. No está eso en su carácter. Y la razón es muy sencilla. Dios quiere que primero demos un paso de fe para que después podamos descubrir lo que Él está a punto de hacer o lo que Él está haciendo. ¿Cuántas veces nos estaremos haciendo la pregunta, ¿y para qué tenemos el virus? Bueno, que yo sepa, Dios todavía no acaba de revelarnos a ciencia cierta cuál es la razón. Hemos visto muchas, pero Dios no explica. Jonás fue a Nínive, predicó un sermón y cambió el curso de toda la nación. Y aquí podemos especular, tú y yo, lo que queramos, podemos imaginar, a lo mejor Jonás se sentiría satisfecho por lo que Dios hizo a través de él. O también podríamos suponer que se sintió tremendamente bendecido y agradecido porque Dios lo rescató a él de la barriga de una ballena y porque los ninivitas no lo mataron. Recuerda que eran un pueblo malvado, porque Jonás les tenía miedo. Pero Jonás vio las cosas de otra manera. Jonás no reconoció lo que Dios estaba haciendo a través de él. Y yo no sé si ves en esta historia que hay dos planos. Tenemos el plano eterno y el temporal.
Jonás se movía en el plano temporal, en el aquí y en el ahora. Por eso no podía ver lo que el Señor estaba haciendo en la historia de la humanidad y en la eternidad misma. Lo único que Jonás sabía era que él había llevado las nuevas de salvación a sus enemigos, y como Dios fue tan misericordioso con los ninivitas, Jonás se enojó mucho. Yo sé que aquí en Oasis no tenemos Jonases. No hay enojones en Oasis, ni en tu casa, ni en la mía. ¿Verdad? Ve lo que dice Jonás, libro de Jonás, capítulo 4, versículo 1. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Y entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo estaba diciendo esto Jonás? Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Déjame poner en mis palabras lo que creo que estaba diciendo Jonás. Dios, si los matas, se lo merecen. Pero si los perdonas como yo ya advertí que va a pasar, para mí es mejor estar muerto que vivo. En ese momento yo creo que Jonás perdió el piso. Antes se había equivocado, pero ahora lo único que estaba diciendo eran puras tonterías. ¿Qué sentido tiene lo que Jonás le decía al Señor y lo que él estaba sintiendo? Jonás no quería ver que Dios salvara a Nínive del castigo eterno. No quería que sus enemigos recibieran misericordia. Te quiero leer ahora la misma porción que leímos, pero en una traducción diferente, que es lenguaje actual. Dice así, Jonás 4:1. Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Muy molesto le dijo a Dios: yo lo decía, yo, mi Dios, ya lo decía yo, hiciste lo que pensé que harías cuando aún estabas en mi tierra. Por eso quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno, te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí eso me molesta mucho. Prefiero que me quites la vida. Si vas a ser así, mejor mátame. ¿Sabes? Hay personas que todo lo ven a través de un solo filtro, ellos mismos. Si Dios manda lluvia a los agricultores en el campo, y si el enojón se moja, se enfurece y se rebela con el Señor, y su reclamo va a ser: ¿por qué me mojaste a mí? Yo no tengo la culpa que el campo esté seco. Este era el carácter de Jonás. Y yo te quiero hacer una pregunta y quiero que seas completamente transparente. ¿Alguna vez has deseado que alguien se aparte de Dios para que le vaya mal? Jonás sabía que si Dios salvaba a los ninivitas, él los iba a tener que tratar como hermanos en la fe, y eso sería inaceptable para él, iba a ser muy humillante. Él estaba tan acostumbrado a verlos como enemigos que no estaba dispuesto a que las cosas cambiaran. Pues a pesar de su perspectiva equivocada, Jonás se sorprendió. Sabía que Dios es compasivo, él mismo lo había experimentado y declarado en su propia vida, pero su mayor sorpresa fue que los ninivitas respondieron al llamado de Dios y se arrepintieron, cosa que ni siquiera hizo Jonás. Cuando Dios le dio la orden, él se rebeló. Cuando los ninivitas escucharon el mensaje de arrepentimiento, inmediatamente respondieron al llamado de Dios. Y hay algo aquí que todos debemos aprender. Puede haber personas que creemos que nunca serán salvas, pero tal vez están a punto de serlo si tú y yo abrimos nuestros labios. Nunca sabremos lo que Dios está haciendo internamente en una persona mientras externamente tú y yo permanecemos callados. Ahora mismo pudiera haber alrededor de ti alguien
que está al borde de la eternidad y Dios te está pidiendo que le hables de Cristo. La exhortación del Señor es: no pongas tu atención en lo que puedes ver, porque muchas veces Dios está trabajando tras bambalinas, detrás del telón del teatro. Y sin que tú lo veas, el Señor prepara cada corazón para que crea y reciba a Cristo en su corazón. En estos tiempos, en donde de verdad estamos entre un paso de la vida y la muerte, y hay muchas personas que están en ese momento así, este es el tiempo de abrir nuestros labios y hablar de Cristo y llevar el mensaje de salvación. Nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo en los corazones individuales de personas que amamos, que seguramente son parte de la familia y que al día de hoy no han querido responder al llamado de Cristo. Pero hoy bien puede ser ese día. Que Dios, trabajando tras bambalinas, ya están esos corazones a punto de turrón para que tú y yo les hablemos del Señor. ¿Sabes? Dile al compadre o al comadre que está a tu lado: no te duermas, te está hablando el pastor. ¿Sabes? Dios respondió al enojo de Jonás con una pregunta. Y ahora vamos al libro de Jonás, capítulo 4, versículo 4. Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Esa es la Reina Valera. La traducción viviente dice: ¿te parece bien enojarte por esto? Y la versión internacional dice: ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. O sea, no era una pregunta que necesitaron respuesta. Dios le afirmaba que su enojo estaba fuera de lugar y que ese enojo no se justificaba. La razón detrás de la pregunta era que Dios quería que Jonás reflexionara si su enojo era legítimo o ilegítimo. Yo conozco a mi gente y yo sé que nosotros tenemos un buen número de enojones. Dios quiere que reflexiones. Si el enojo que tienes, a ver, algunos tienen enojo a la vida o a alguna situación, ese enojo es legítimo o ilegítimo. Pero en ese momento, por lo visto, Jonás no le importaba la legitimidad de su berrinche. Lo único que le importaba era su enojo. Ese era un enojo que ya estaba fuera de control. Por eso decidió refugiarse al este de la ciudad, y yo creo que cruzó los dedos, hizo changuitos hebreos, esperando que Dios destruyera Nínive. Y sentado debajo de una sombrita que él había hecho, Jonás esperó a ver lo que Dios haría en la ciudad. De seguro estaba pensando: el Señor no va a perdonar a todos, porque hay ninivitas que son verdaderamente terribles y perversos. Y mientras Jonás esperaba bajo el sol ardiente, Dios hizo que creciera una planta, una calabacera sobre él, para darle una mejor sombra de la que él mismo se había hecho. El texto bíblico dice que Jonás se sintió muy agradecido por la planta. Así que pasó del enojo a la felicidad en unos cuantitos versículos. Al día siguiente, Dios designó a un gusano a que se comiera la planta que le daba sombra. Y sin planta, Jonás no tenía la sombra que lo cubriera. Después, Dios también levantó un viento abrasador para que fuera a visitar a Jonás. Y si a esto le sumas el sol ardiente, Jonás se achicharraba, se sofocaba. Y con tanto calor, la felicidad se le secó. Se convirtió en desesperación. Y tanto malestar le hizo decir: es mejor morir que vivir así. Jonás 4:8. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió débil, que deseaba morirse, y exclamó: es mejor morir que vivir así. Mira, Jonás pasó de la desesperación al enojo. Del enojo pasó a la felicidad. De la felicidad a pensamientos suicidas. Y todo esto, que era un abanico de emociones, sucedió en un día. Como tú sabes, yo no soy psicólogo, pero una persona que se comporta como Jonás me hace pensar que o está trastornado, o Dios está trabajando con él para enseñarle algo. Y entre más lo pienso, más me convenzo que Dios estaba tratando con él. Trataba con Jonás para que creciera y madurara en el ámbito espiritual.
Y en mi propia experiencia, así es como Dios trata a sus hijos. Cuando una persona enfurece por lo que no debe, en vez de hacerlo por lo que sí debe, demuestra que es inestable e inmaduro en todos los aspectos de su vida. Yo conozco hombres bien maduros, bien inmaduros espiritualmente. Jonás era un profeta, pero estaba actuando como un niño. Entonces Dios hizo una nueva designación para darle otra enseñanza a Jonás. Y como tú te habrás dado cuenta en esta historia, vemos algunas designaciones o encargos del Señor. En el capítulo 1, Dios designó un gran pez para que se tragara a Jonás. En el capítulo 4, Dios designa una planta para que crezca sobre Jonás y le dé sombrita. Más tarde, Dios designa a un gusano a que ataque la calabacera. Después de todo, Dios designa un viento abrasador para que sofoque a Jonás. Esta es la mano de Dios haciendo esto. Y estas designaciones de Dios sirven de recordatorio para nosotros. Mira, las cosas que suceden en tu vida y en la mía pudiera ser que no está haciendo que se nos juntó el planchado con el lavado. Esa expresión me gusta mucho porque, como ustedes saben, yo trabajo mucho aquí en la casa y ahora Susi no me permite que se me junte el planchado con el lavado. A lo mejor en tu situación, tu problema no son tus jefes que te ahogan, ni es tu esposo que no toma el liderazgo, ni tu esposa que no está sujeta a ti, ni es la rebeldía de tus hijos, ni el dinero que no te alcanza, ni la enfermedad de tu cuerpo, ni tus emociones que están todas patas para arriba. Por un momento piensa que eso que no te deja dormir, esa angustia que tienes, quizá es Dios que está designando un viento abrasador o a un gusano o una situación adversa o una persona y no te has dado cuenta que Dios te está empujando para que tú crezcas en lo emocional, profesional, económica y espiritualmente. Desde nuestra trinchera, qué ridículo nos parece Jonás y su conducta y la conducta de todos los enojones. ¿Verdad que es tonto enojarse porque hace mucho calor? ¿Verdad que es infantil enojarse por un gusano? Pues así nos vemos cada vez que nos enojamos con nuestros problemas o con las personas que creemos que están causándonos problemas. Dejamos que la adversidad nos abrume y cuando nos sentimos atrapados y asfixiados, pensamos que es mejor morir que seguir sufriendo. Por eso, quiero hacerte una recomendación. La próxima vez que hagas rabietas, que te enmuines, pídele a Dios que te muestre qué se propone lograr con ese aguijón que tanto te hace enojar. Pídele que te revele lo que quiere hacer en tu vida para que tú puedas colaborar con él y en sus planes. Eso fue lo que hizo Jonás. Y cuando dejó de quejarse, Dios le explicó la situación por la que estaba atravesando. Pero hasta que dejó de quejarse, pero eso no duró mucho tiempo. Y una vez más, el profeta se quiere morir. Y esta vez se enoja porque la planta se marchitó. Increíble que esta conducta venga de un siervo de Dios, de un hombre de Dios, de un cristiano maduro. Mientras Dios cuidaba a Jonás, él estaba contento. Por lo tanto, pero cuando el Señor mostraba su amor por otras personas, Jonás se enojaba. ¿Por qué he actuado de esta manera? Y la respuesta es muy clara. Jonás era egoísta, quería toda la atención, era inmaduro y además no tenía el corazón de Dios. Si somos honestos, muchos de nosotros tampoco tenemos el corazón de Dios. Estamos contentos siempre y cuando Dios haga algo por nosotros. Pero si no quieres que Dios haga algo por otros, o no quieres ver lo que el Señor está haciendo en otros, entonces no tienes su corazón. Nos debe quedar bien claro que no puedes recibir la gracia de Dios y al mismo tiempo negarte a ser un canal de su gracia.
Si no estás dispuesto a ser un vehículo del favor de Dios, tampoco vas a recibir su favor. No le puedes decir a Dios, sé bueno conmigo, pero no me pidas que yo haga el bueno por los demás. Así no funcionan las cosas con Dios. Dios quiere bendecirte, pero primero quiere ver que a través de ti, Él puede bendecir a otros. Ganaríamos hoy tantos puntos tú y yo si lográramos aprender que para Dios somos una manguera. ¿Qué hace una manguera? Se conecta al grifo y sale del otro lado y riega las plantas. Y seguramente algo de humedad se le ha de quedar adentro de la manguera. Pero así es como trabaja Dios. Dios está buscando buenas mangueras para que la bendición que Él nos da circule, fluya dentro de nosotros y llegue del otro lado, que es el destinatario final que tiene Dios en su corazón. Dios quiere bendecirte, pero primero quiere ver que a través de ti tú vas a bendecir a otros. El mundo no necesita más cristianos estreñidos. Yo sé que la expresión suena burdo, pero espero que entiendas lo que estoy tratando de decir. La verdadera bendición es la que se recibe con el propósito de que fluya a través de nosotros. Para ministrar, para alcanzar, para ser generosos con otros. Si en esta época de necesidad no eres capaz de sentir compasión por otros y abrir tu cartera, quiere decir que no tienes el corazón de Dios. Y quiero ir terminando esta conversación y te voy a pedir que abroches tu cinturón de seguridad porque estás por conocer una designación de Dios para tu vida. La conclusión de la historia de Jonás, curiosamente, no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Y entonces te pido que abras conmigo la Biblia en Mateo 12:38. Y vamos a leer esta porción, el 38 al 41, con mucho detalle porque es bien importante para la mejor comprensión del mensaje de Dios. Mateo 12:38 dice: un día algunos maestros de la ley y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Jesús les respondió: solo una generación maligna y adúltera exigirá una señal milagrosa, pero la única que les daré, será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí y se está refiriendo a Jesús mismo, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Este pasaje ocurre inmediatamente después que Jesús liberó a un endemoniado. El Señor no solo liberó al hombre, sino que también abrió sus ojos para que pudiera ver y abrió su boca para que pudiera testificar. Pero los fariseos no estaban satisfechos con los milagros que Jesús realizó. Por eso le pidieron que hiciera algo para demostrarles a ellos quién era Jesús. Imagínense las pretensiones de estos tipos. Jesús se dio cuenta de la trampa que le tendían estos profesionales de la religión judía. La verdad es que estos hombres no buscaban otra señal, lo que buscaban era otra excusa para levantar una acusación más en contra del Señor. Pero las condiciones se habían dado por Dios para que Jesús les hablara de la señal de Jonás. Ahí es donde yo quiero que veamos la conexión del Antiguo con el Nuevo Testamento. Jesús, Dios mismo, su provisión, está moviendo las cosas para este momento donde Jesús iba a hablar de Jonás. Cuando Jonás salió de la barriga de la ballena, después de 3 días y 3 noches, una de las naciones más perversas del mundo se arrepintió de inmediato. Y las cosas, a partir de ese momento, cambiaron. Jesús explicó a los fariseos que alguien mayor que Jonás, que era él mismo, estaba en medio de ellos y debían estar atentos a lo que estaba por ocurrir. Yo quiero que abras tus ojos y que escribas este pensamiento que puede de verdad ser un parteaguas en tu vida.
Dios me envía hoy a ti para darte una buena noticia. Si un rebelde como Jonás pudo cambiar toda una ciudad, toda una nación con una predicación de una palabra simple y directa de Dios, que era arrepiéntete, ¿cuánto más puede hacer Jesús cuando toda su palabra se manifieste en tu vida y en mi vida? Si Jonás, que estaba tan confundido, tan arrebatado, pudo provocar un cambio como ningún otro en la historia, pues nadie debe dudar que Jesucristo, quien es perfectamente justo y sin pecado, puede cambiar cualquier situación de nuestra vida que necesite rehacerse. Por favor, abre los ojos, porque alguien superior a Jonás está aquí entre nosotros. Y él tiene el poder, la gracia, la misericordia y sabiduría para vencer cualquier situación que estés enfrentando, incluyendo este virus. Si tú eres un rebelde como Jonás y estás en medio de una tormenta o estás adentro de la barriga de una ballena o recién vomitado o tirado en la ladera de un monte, o si tú eres un ninivita que no cree en Cristo y tienes un corazón de piedra, te quiero decir que Dios ha dispuesto todas las cosas para que el Señor te perdone y te redima si tan solo se lo permites. Por si no lo sabías, quiero informarte que la misericordia y la compasión de Dios es nueva cada mañana y su fidelidad es grande. En esta hora yo te animo a ser como Moisés, como Rahab, como Jacob, incluso como Jonás. Tómale la palabra a Dios y comienza a vivir el destino que el Señor dispuso para ti el día de hoy. ¿Sabes? Nunca es demasiado tarde para que Dios haga un cambio total en tu vida. Dios, a través del enojón de Jonás, cambió una nación entera con la predicación de una palabra simple y directa, que es arrepiéntete. Y ahora mismo Jesús quiere rehacer cualquier situación en tu vida que esté maltrecha. Tu matrimonio, tu familia, tu salud, tu trabajo, tu situación económica. Y lo que Dios te dice y me dice a mí también es, yo designé el viento abrasador, el gusano, las personas, las situaciones adversas para que me pudieras escuchar. Todo esto que Dios está controlando desde la eternidad, para este día en particular, en la situación particular en la que estamos viviendo, fue designado por Dios. Y ahora, y esa es la nueva designación para tu vida y la mía, Dios dice, ahora designo que sea mi palabra, las nuevas de salvación de Jesucristo. Dios designa cada aspecto de su mensaje salvador para que lo apropies y de esta manera tú lo encarnes a tu vida y tú mismo vas a ver que tu vida queda restaurada por completo. La invitación que yo te hago es, Dios te ha hablado muchas veces, de muchas maneras. Y Dios sigue hablándonos a través de su palabra. Y si tú eres capaz de recibir toda su palabra, Dios te va a trastornar, te va a transformar en una persona completamente diferente, mucho, mucho mejor de lo que estaba antes. Tu matrimonio, tus hijos, tu economía, tu salud, si tan solo somos capaces de apropiarnos de su palabra. Y si lo hacemos así, el Señor nos va a restaurar, nos va a rehacer. ¿Quieres cerrar tus ojos? Déjame orar por ti. Y quiero dirigirme primeramente. Si hay entre nosotros personas que aún no han rendido su vida a Cristo, que al escuchar este mensaje que viene de Dios, han sentido cómo el Espíritu Santo ha tocado sus corazones. Y son como esos ninivitas que durante mucho tiempo le dieron la espalda al Señor. Pero hoy has escuchado el mensaje que viene de su corazón y dice, Señor, me arrepiento de mis pecados.
Me arrepiento de lo necio que he sido. Me arrepiento porque tú has estado hablando y yo no he querido responder afirmativamente a tu llamado. Pues a ti primero te quiero decir, recibe la palabra, recibe la invitación de Dios y haz una oración muy sencilla conmigo. Yo te invito a que repitas estas palabras conmigo. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que moriste en la cruz para perdonar todos mis pecados. Te reconozco como el Señor de mi vida. Quiero que vivas dentro de mi corazón y que me cambies completamente. Recibo la palabra que recibieron los ninivitas y hoy me arrepiento. Te entrego mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero quiero también decirte a ti, cristiano de muchos años quizá, o de no tantos años, quiero que reflexiones, quiero que imagines cómo sería nuestra vida si toda la palabra de Dios, toda desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros la hiciéramos propia. Así como Josué, aprendimos hoy, tuvo que cruzar el río para conquistar la tierra. Si tú tomas la palabra y la apropias para tu vida, el Señor te va a transformar. Y vamos a salir, como dice la Escritura, más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias, porque yo creo todo lo que tú dices desde Génesis hasta Apocalipsis. Y Señor, quiero que cada palabra se haga una realidad en mi vida. Quita de mí toda duda, todo escepticismo. Permíteme como niño chiquito poder recibir con toda la fe, sin dudar, sin ser escéptico, recibir toda la palabra que sale de tus labios, que leemos en la Escritura, que nos hablas todos los días, que vemos en la naturaleza. Señor, hoy recibo toda tu palabra y haz de mí lo que tú quieras, que sé que Jesús será utilizado para hacerme una mejor persona en Cristo Jesús. Amén.